Bienvenidos al canal. Hoy os voy a comentar sobre un nuevo modelo Kiwi que saldrá este año 2023. Se trata de la Kiwi X-Lite 125. Es una moto de corte neoclásico con rasgos de scramble, aunque no cumple con todo para serlo, pero algo le tiene. En este vídeo os comentaré sus datos técnicos y ciertos parecidos que tiene en algunos aspectos con la Honda CB 125 de los años 70, pero antes hay un par de cosas importantes sobre esta moto sobre las que puede haber confusión y me gustaría aclararos. Vamos con ello. Estos días pasados he leído en algunas redes sociales a gente que decía que la X-Lite viene a sustituir a la K-Lite o también que es la nueva K-Lite, y esto no es así. Son dos modelos distintos de la misma marca. La K-Lite es una custom y la X-Lite es una moto de estilo neoclásico. Dos motos distintas para gustos distintos. Bueno, queda claro que la K-Lite se seguirá comercializando y que nada tiene que ver la X-Lite con ella. Otra cosa importante, y para evitar que os confundáis, deciros que a finales de 2017 en el Salón EICMA de Milán se presentaron las novedades para 2018 y entre ellas había una Kiwi X-Lite 125 que nunca se llegó a comercializar. La podéis ver en la imagen de la derecha. Desconozco los motivos por los cuales no llegó a producirse. Aquella X-Lite era totalmente distinta a la actual, más básica, con un motor basado en el antiguo Suzuki GS 125. La actual X-Lite se la ve más robusta, detalles más cuidados y mejor equipamiento, además de distinto motor. Quería aclarar esto más que nada porque en búsquedas en YouTube sobre la X-Lite 125, casi todos los vídeos que salen son de la presentación de la antigua X-Lite, la que nunca se vendió, y puede dar lugar a confusión si buscáis información, ya que de la X-Lite de 2023 aún hay pocos vídeos. Lo comprobaréis. Es un modelo que se presentó hace pocos meses, así que ya sabéis. Si buscáis información sobre ella, aseguraos de que no es la antigua. Buscad que sea la del 2023. Os comentaba al principio sobre unos parecidos de partes de la X-Lite 125 con la Honda CB 125 de los años 70. Uno de los parecidos es el chasis, que salvo actualizaciones y determinadas modificaciones que se le hayan podido hacer, es igual. Ahí, en la imagen de la izquierda, podéis ver el chasis de la Honda CB 125 de 1976, que es un chasis multitubular tipo diamante de cuna abierta, en donde el motor podemos decir que es un elemento estructural del bastidor. El motor va anclado por arriba, por el frente y atrás, pero por abajo va al descubierto, es decir, no es como el doble cuna típico sobre el cual suele descansar el motor. En la X-Lite es casi igual, salvo que no estoy seguro si va anclado por arriba. No se aprecia bien en la foto y, por cierto, hablando de anclajes, os muestro la siguiente imagen, donde se ve aún mejor la similitud entre el chasis de la X-Lite 125 y el de la Honda CB 125 de los años 70. El anclaje trasero va oculto y no se puede mostrar la imagen, pero es similar también. En la imagen de la izquierda tenemos el anclaje delantero del motor de la Kiwi X-Lite 125 y a la derecha vemos el anclaje delantero de la Honda CB 125 de 1976. La pieza que ancla el motor y el chasis cambia un poco en su forma porque es lógico. Estamos hablando de una moto de 1976 y otra de 2023. Pero básicamente es igual, el mismo tipo de chasis y el mismo tipo de anclaje. Vamos con otro parecido y ahora debéis fijaros un poco en donde os digo. ¿Veis en la imagen de la derecha que debajo de la tapa del filtro hay una cajita negra? Eso es para herramientas de la moto o cosas pequeñas. Y la moto es una Honda CB 125 de 1976. Pues ahora fijaos en la imagen de la izquierda, justo debajo de la tapa lateral donde pone X-Lite 125, y veréis también una cajita negra. Como veis, es el mismo sistema, es decir, la Kiwi X-Lite 125 lleva esa pequeña caja de herramientas o espacio para guardar cosas.
Esto confirma más aún si cabe que la Kiwi X-Lite 125 lleva un chasis actualizado tipo Honda CB125 de los años 70, sobradamente probado en la época, lo cual es una buena noticia por la confianza que da. Y bueno, ya pasamos a la información técnica y diversos detalles. A golpe de vista vemos un asiento extenso con buenas terminaciones, que junto con el asidero puede hacer que el eventual pasajero se vea bien acomodado. En la parte de atrás del asiento, donde empieza el guardabarros trasero, vemos una cerradura, la cual intuyo que se abre con la llave de contacto y sirve para levantar el asiento. Ya lo hemos visto en otras motos como por ejemplo la Kiwi V-Cruise. Si se abre tan fácilmente sin herramientas, es porque algo se puede guardar debajo y se busca así la comodidad y facilidad de apertura. Si no, no tendría sentido. Seguimos viendo cosas. La iluminación es full LED. Los retrovisores son de estilo clásico, iguales en su forma con los de la Honda CB125 de los años 70. En la horquilla vemos unos fuelles protectores que mayormente son pura estética y la verdad es que no le queda nada mal. El motor es un monocilíndrico de 4 tiempos y 2 válvulas, refrigerado por aire. Tiene 5 velocidades con una potencia de 11 caballos a 8.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 9,7 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. El motor podría tener base Yamaha IS, aunque esto no lo puedo asegurar al 100%. El depósito tiene una capacidad de 16 litros, que con el escaso consumo que doy por sentado que tendrá, le dará una autonomía elevada y me atrevo a decir que superará con creces los 400 kilómetros. Para decir esto me baso en que la Kiwi K-Lite, con una potencia similar y un depósito de gasolina más pequeño, tiene una autonomía de más de 400 kilómetros, con lo cual esta X-Lite, teniendo un depósito más grande y una mecánica similar, cae por su peso que su autonomía estará en la misma línea. El depósito es de estilo clásico, de color gris plomo con franjas gris plata y amarilla, creando así una buena combinación, rematando con unos protectores de goma que lleva a cada lado del depósito a la altura de la rodilla. Esto actualmente es pura estética, pero antaño era para proteger el depósito de roces con las rodillas y a su vez para proteger a estas al apoyarlas contra el depósito en conducción deportiva. Y seguimos con más cosas interesantes. La suspensión delantera es una horquilla telescópica de 70 milímetros de recorrido y atrás dos amortiguadores con vaso de expansión y su recorrido es de 56,5 milímetros. El neumático delantero es de una medida de 100/90 con llanta de 18 pulgadas y el trasero es de 120/80 con llanta de 17 pulgadas. Por cierto, son llamativas sus llantas doradas de radios que junto con los neumáticos mixtos afianza aún más su tendencia scrambler. El guardabarros delantero es de reducidas dimensiones, creando un buen conjunto con la rueda. El trasero es de buen diseño, no demasiado grande tampoco. Los frenos son de disco, como es lógico actualmente, siendo el delantero de 276 milímetros de diámetro y el trasero de 220 milímetros de diámetro. Y bueno, nos vamos acercando ya al final del vídeo y comentamos la información que nos queda, como son las medidas, pesos y demás, que son datos que siempre nos interesan. El ancho total de la Kiwi X-Lite 125 es de 850 milímetros y la longitud total de esta moto es de 2046 milímetros, siendo la distancia entre ejes de 1350 milímetros, es decir, la X-Lite es levemente más corta que la K-Lite, por hacer una comparación con motos de similares medidas. El peso con depósito vacío es de 143 kilos y la altura hasta el asiento es de 766 milímetros. No es que sea una moto alta, pero baja tampoco, si comparamos por ejemplo con la K-Lite, que mide 715 milímetros de altura hasta el asiento. Por lo cual, para gente de una cierta altura que a veces tienen problemas para encontrar la moto adecuada, podría ser ideal.
Seguramente una cosa que estaréis esperando a que diga es su precio, pero lamentablemente aún no se sabe. Pero igualmente me voy a mojar y luego ya veremos si he acertado. Yo creo que en cuestión de precio es una moto en la línea de la Superlight y la K-Light, por tener una mecánica, potencia y medidas similares. Pero claro, la X-Light es un modelo nuevo y lleva algo más de equipamiento, con lo cual si la Superlight y K-Light andan por los 2.500 euros, yo creo que esta tendrá un precio algo superior, pero sin rebasar la barrera de los 3.000 euros. Así que bueno, bikers, esto es toda la información de que dispongo. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y si es así ya sabéis, darle a me gusta y no olvidéis suscribiros, así podréis estar al día de todo lo que vaya subiendo. Saludos y muy buenas rutas.